La vida está llena de desafíos. Desde los pequeños obstáculos del día a día hasta las grandes pruebas que ponen a prueba nuestra fuerza interior. Todos nosotros, en algún momento, enfrentamos dolores, ya sean físicos, emocionales o espirituales. Pero, ¿cómo podemos atravesar estas tormentas con serenidad? ¿Cómo podemos encontrar paz y equilibrio, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse? En este vídeo, exploraremos el viaje del sabio, un recorrido por las enseñanzas del estoicismo, una antigua filosofía que tiene mucho que enseñarnos sobre cómo enfrentar los dolores de la vida con coraje y sabiduría. Imagina si pudieras, ante las adversidades, mantener la calma y la claridad, respondiendo a los desafíos con la mente tranquila y el corazón sereno. Esa es la promesa del estoicismo, una filosofía que nació en la antigua Grecia, pero que sigue siendo sorprendentemente relevante hoy en día. Los estoicos creían que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, tenemos el poder de controlar nuestras reacciones. Y en ese poder interior reside la verdadera libertad. En este vídeo, nos sumergiremos en historias inspiradoras de grandes figuras históricas que aplicaron los principios estoicos en sus vidas. Conoceremos a Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los mayores filósofos estoicos, superando adversidades inimaginables con una serenidad que es casi incomprensible. También exploraremos la vida de Séneca, quien, incluso en medio de profundas pérdidas, encontró una manera de vivir con gratitud y propósito. Y, por supuesto, nos inspiraremos en Marco Aurelio, el emperador filósofo, que lideró el Imperio Romano en tiempos de gran crisis, siempre guiado por los valores estoicos de justicia, coraje y moderación. Estas historias no son solo lecciones morales antiguas. Son guías prácticas para todos nosotros, especialmente en los momentos en que la vida se vuelve difícil. A lo largo de este vídeo, aprenderás cómo aplicar los principios del estoicismo en tu vida diaria, desde cómo lidiar con las pequeñas irritaciones hasta cómo enfrentar las grandes pérdidas con dignidad y fuerza interior. Descubriremos juntos cómo el estoicismo puede transformar la manera en que vemos el mundo y, lo más importante, cómo reaccionamos ante él. Si buscas una manera de vivir con más equilibrio, menos estrés y más serenidad, este vídeo es para ti. Mostraremos cómo las enseñanzas de los sabios estoicos pueden aplicarse hoy, en tu vida, para enfrentar los dolores y desafíos con la misma tranquilidad y sabiduría que esas grandes figuras del pasado demostraron. Y antes de que comencemos este viaje, te pido que le des me gusta a este vídeo y te suscribas al canal. Estos pequeños gestos son fundamentales para que sigamos trayendo contenido valioso para ti. Si conoces a alguien que podría beneficiarse de estas lecciones, comparte este vídeo con ellos. Juntos, podemos crear una comunidad de personas dispuestas a enfrentar los desafíos de la vida con más serenidad y sabiduría. Entonces, sin más demora, vamos a embarcarnos en este viaje. Un viaje que no solo trata de entender el estoicismo, sino de vivir sus principios todos los días. Prepárate para descubrir cómo una filosofía antigua puede ofrecer respuestas poderosas a los dolores y desafíos que enfrentamos en nuestra propia vida. Comencemos. El estoicismo es una filosofía que, aunque tiene sus raíces en la antigua Grecia, ofrece lecciones valiosas y prácticas para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Cuando pensamos en filosofía, a menudo imaginamos conceptos abstractos y difíciles de aplicar en nuestra vida cotidiana. Pero el estoicismo es diferente. Nos invita a mirar hacia adentro, a reflexionar sobre nuestra propia mente y nuestras reacciones, y a descubrir una manera más sabia y equilibrada de vivir. Vamos a explorar los fundamentos del estoicismo, comprendiendo sus principios básicos y cómo pueden ayudarnos a enfrentar los dolores de la vida con serenidad. Comencemos por el origen de esta filosofía, entendiendo el contexto en el que se desarrolló y cómo sus enseñanzas se han transmitido a lo largo de los siglos. El estoicismo surgió en el siglo III a.C., en Atenas, fundado por Zenón de Citio. Zenón, tras sobrevivir a un naufragio y perder todas sus posesiones, comenzó a estudiar filosofía, buscando respuestas a las cuestiones más fundamentales de la existencia humana. Creía que, a pesar de todas las adversidades que enfrentamos, la verdadera paz y felicidad solo pueden encontrarse dentro de nosotros mismos, a través de la virtud y la razón. Para los estoicos, la felicidad no dependía de circunstancias externas, sino de cómo reaccionamos a ellas.
Este es uno de los pilares fundamentales de la filosofía estoica, la idea de que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero podemos controlar cómo respondemos a esas situaciones. Esta distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no está es conocida como la dicotomía del control, uno de los conceptos centrales del estoicismo. Imagina que estás conduciendo en un día lluvioso y, de repente, tu coche comienza a derrapar en la carretera. No puedes controlar la lluvia, el estado de las carreteras o la reacción de otros conductores, pero puedes controlar cómo reaccionas a esta situación. Puedes elegir mantener la calma, tomar las medidas necesarias para recuperar el control del vehículo y continuar de manera segura, o puedes ceder al pánico y, potencialmente, empeorar la situación. El estoicismo nos enseña a elegir siempre la primera opción, mantener la calma, evaluar la situación de manera racional y actuar de acuerdo con nuestros valores. Otro principio fundamental del estoicismo es la virtud como el bien supremo. Para los estoicos, la verdadera felicidad proviene de la práctica de las virtudes: sabiduría, coraje, justicia y templanza. Estas virtudes nos guían en todas las áreas de la vida, desde las decisiones más triviales hasta las más complejas. Cuando actuamos de acuerdo con estas virtudes, estamos alineados con la naturaleza y, en consecuencia, con nuestra propia esencia. Esta armonía interna es lo que nos proporciona serenidad, incluso en medio del caos. La sabiduría estoica nos enseña que la vida está llena de desafíos y que estos desafíos son oportunidades de crecimiento. Cada adversidad que enfrentamos es una oportunidad para practicar la virtud, para fortalecer nuestro carácter y para convertirnos en mejores personas. Los estoicos creían que debemos acoger estas oportunidades, en lugar de temerlas. Después de todo, son ellas las que nos moldean y nos permiten vivir una vida plena y significativa. Pero el estoicismo no se trata solo de enfrentar adversidades. También se trata de vivir de acuerdo con la naturaleza, entendiendo que somos parte de un todo mayor. Los estoicos enseñaban que debemos aceptar el flujo natural de la vida, comprendiendo que todo lo que sucede forma parte de un plan mayor. Esto no significa que debamos ser pasivos ante los eventos de la vida, sino que debemos actuar de acuerdo con la razón, haciendo lo mejor que podamos con las circunstancias que nos son dadas, sin apegarnos a los resultados. Una de las prácticas más poderosas del estoicismo es la visualización negativa, o premeditatio malorum. Esta práctica consiste en imaginar las cosas que podrían salir mal o las pérdidas que podríamos sufrir, no para volvernos pesimistas, sino para prepararnos mentalmente para las adversidades. Cuando practicamos la visualización negativa, nos volvemos más resilientes y menos susceptibles a ser afectados cuando algo malo realmente sucede. Esta práctica nos ayuda a valorar lo que tenemos y a aceptar la impermanencia de la vida. Otro aspecto importante del estoicismo es la idea de que debemos enfocarnos en el presente. Muchas veces, nos preocupamos excesivamente por el pasado o nos sentimos ansiosos con respecto al futuro. Pero, como nos recuerdan los estoicos, el único momento que realmente tenemos es el ahora. Al enfocarnos en el presente, podemos actuar con más claridad y serenidad, sin ser abrumados por los arrepentimientos o los miedos. ¿Y cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria? El estoicismo nos ofrece varias herramientas prácticas. Una de ellas es la reflexión diaria. Al final de cada día, reserva unos minutos para reflexionar sobre tus acciones y pensamientos. Pregúntate, ¿actué de acuerdo con mis valores? ¿Mantuve la calma ante las adversidades? ¿Qué puedo hacer mejor mañana? Esta práctica regular de introspección nos ayuda a mantenernos alineados con nuestros principios y a corregir el rumbo cuando sea necesario. Además, los estoicos nos enseñan a practicar la gratitud. Incluso en medio de las dificultades, siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos. Esta práctica de gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y a no perder de vista lo que realmente importa. El estoicismo también nos enseña a ser compasivos, tanto con los demás como con nosotros mismos. Entender que todos enfrentamos nuestras propias luchas nos hace más empáticos y menos propensos a juzgar a los demás. Y ser compasivo contigo mismo significa reconocer que no somos perfectos, que cometeremos errores, pero que podemos aprender y crecer a partir de ellos. A medida que avanzamos en este capítulo, exploraremos con más detalle estos principios y cómo pueden aplicarse en situaciones específicas de la vida.
Desde lidiar con la pérdida de un ser querido hasta enfrentar una crisis en el trabajo, el estoicismo nos ofrece una guía práctica para navegar por las dificultades con dignidad y paz interior. Ahora, antes de continuar, quiero pedirte que le des me gusta a este video y te suscribas al canal. Esto no solo nos ayuda a seguir trayendo contenido valioso para ti, sino que también permite que más personas descubran estas lecciones atemporales. Y, si conoces a alguien que podría beneficiarse del estoicismo, comparte este video con ellos. Juntos, podemos construir una comunidad de personas comprometidas a vivir con más serenidad y propósito. Volviendo al estoicismo, es importante destacar que esta filosofía no se trata de suprimir las emociones o de ser indiferente a lo que sucede a nuestro alrededor. Por el contrario, se trata de reconocer nuestras emociones, entenderlas y, en lugar de ser dominados por ellas, elegir cómo vamos a reaccionar. La verdadera fuerza no radica en nunca sentir miedo, ira o tristeza, sino en saber cómo lidiar con estas emociones de manera constructiva. Por ejemplo, cuando enfrentamos una situación de injusticia, la ira puede surgir de manera natural. Sin embargo, los estoicos nos enseñan a no actuar impulsivamente bajo la influencia de esa ira, sino a reflexionar sobre la situación, identificar lo que está bajo nuestro control y actuar de manera racional y justa. Ese autocontrol es una de las marcas del sabio estoico. Otro punto crucial es la aceptación de la mortalidad. Los estoicos creían que la conciencia de nuestra propia finitud nos ayuda a vivir de manera más plena. Saber que nuestra vida es limitada nos incentiva a aprovechar cada momento, a no desperdiciar nuestro tiempo con preocupaciones triviales y a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. En este contexto, el concepto de memento mori, recuerda que morirás, no es una llamada a la desesperación, sino un recordatorio para vivir con urgencia, para valorar el presente y para hacer lo mejor que podemos con el tiempo que tenemos. Esta perspectiva nos libera del miedo a la muerte y nos permite enfocarnos en lo que realmente importa: vivir una vida virtuosa y significativa. La búsqueda de la virtud, en el estoicismo, es un viaje continuo. No es algo que alcanzamos de una vez por todas, sino algo que debemos practicar diariamente. Y es esta práctica constante la que nos fortalece, la que nos prepara para enfrentar los desafíos con serenidad y la que, eventualmente, nos permite encontrar paz en medio de las adversidades. A lo largo de los próximos capítulos, exploraremos cómo estas ideas estoicas pueden aplicarse en diferentes áreas de la vida. Veremos cómo figuras históricas enfrentaron desafíos inmensos con la ayuda del estoicismo y cómo nosotros también podemos aprender de sus ejemplos. Ya sea que estemos lidiando con problemas de salud, dificultades en el trabajo, conflictos personales o cualquier otro desafío, el estoicismo nos ofrece herramientas poderosas para mantener la calma, la claridad y el enfoque. A medida que avanzamos en este viaje, recuerda que el estoicismo no es solo una filosofía para ser estudiada, sino para ser vivida. Cada uno de nosotros puede, hoy mismo, comenzar a aplicar estos principios en nuestras vidas. Y a medida que lo hacemos, comenzamos a percibir una transformación, una mayor capacidad para enfrentar las dificultades, una serenidad más profunda y una vida más alineada con nuestros valores. Antes de seguir con el próximo capítulo, recuerda darle me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido futuro. Solo estamos comenzando este viaje, y hay mucho más por explorar y aprender. Descubramos juntos cómo el estoicismo puede ayudarnos a vivir una vida más plena, serena y significativa. Ahora que entendemos los fundamentos del estoicismo, exploraremos historias inspiradoras de grandes figuras que vivieron esta filosofía en sus propias vidas. Estas historias no son solo ejemplos de virtud, sino que también son guías prácticas para nosotros, mostrando cómo podemos aplicar los principios estoicos en nuestros propios desafíos. Prepárate para inspirarte y aprender de los sabios del pasado mientras continuamos nuestro viaje para enfrentar los dolores de la vida con serenidad y sabiduría. Epicteto es uno de los mayores ejemplos de superación y resiliencia que la filosofía ha producido. Su vida y enseñanzas son verdaderas guías para aquellos que buscan enfrentar las adversidades con serenidad y fuerza interior. Nacido alrededor del año 50 después de Cristo, Epicteto comenzó su vida como esclavo, en un mundo donde los derechos humanos eran prácticamente inexistentes para aquellos que, como él, no tenían libertad. Sin embargo,
A diferencia de lo que podría esperarse de alguien en su posición, Epicteto no permitió que las circunstancias externas definieran su destino. Al contrario, utilizó esas mismas circunstancias como un campo de entrenamiento para su mente, su filosofía y, sobre todo, su alma. Vamos a sumergirnos en la historia de Epicteto, entendiendo cómo transformó su vida y cómo sus enseñanzas pueden ser aplicadas por todos nosotros, especialmente en los momentos más difíciles. Exploraremos cómo lidió con la adversidad física y emocional, y cómo esa superación es un ejemplo claro del poder del estoicismo en acción. Epicteto nació en la ciudad de Hierápolis, en la región que hoy conocemos como Turquía. Desde joven, fue llevado a Roma, donde vivió como esclavo bajo el dominio de Epafrodito, un secretario del emperador Nerón. La vida de un esclavo, especialmente en esa época, estaba llena de humillaciones, trabajo arduo y, a menudo, abusos. Epicteto no fue la excepción. Su historia está marcada por un dolor físico intenso, causado por una deformidad en su pierna, resultado de malos tratos constantes. Esta condición, que lo acompañó toda su vida, podría haber sido motivo de revuelta, desesperación o resignación para muchos. Pero Epicteto eligió un camino diferente. Incluso en medio de la esclavitud, Epicteto encontró refugio en la filosofía. Comenzó a estudiar con el estoico Musonio Rufo y pronto se dio cuenta de que la filosofía estoica ofrecía mucho más que simple conocimiento teórico. Era una guía práctica para la vida. Para Epicteto, la verdadera libertad no dependía de su condición externa, sino de su capacidad para controlar sus reacciones y mantener su paz interior, independientemente de lo que sucediera a su alrededor. Uno de los principios fundamentales que Epicteto adoptó y enseñó a lo largo de su vida es la distinción clara entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Creía que la clave para la serenidad es enfocarse en lo que podemos controlar, nuestros pensamientos, actitudes y acciones, y aceptar con tranquilidad lo que está fuera de nuestro alcance. Esta filosofía se convirtió en la base de su resiliencia ante la adversidad. Una vez, Epicteto fue sometido a uno de los episodios más crueles de su vida. Su amo, Epafrodito, conocido por su crueldad, estaba torciendo la pierna de Epicteto con fuerza, mientras él permanecía impasible. Al darse cuenta de que la pierna estaba a punto de romperse, Epicteto calmadamente advirtió: «La vas a romper». Cuando la pierna finalmente se rompió, él simplemente completó: «Te dije que se rompería». Esta respuesta fría y racional no fue un signo de indiferencia o insensibilidad al dolor, sino una demostración de su dominio sobre sí mismo y de su aceptación de las circunstancias que estaban más allá de su control. Esta historia ilustra perfectamente lo que Epicteto creía que era la verdadera libertad, la libertad interior. Para él, nadie podría quitarle esa libertad, ni siquiera el amo más cruel, porque no dependía de nada externo. Esta perspectiva es un ejemplo poderoso de cómo el estoicismo puede ser una fuente de fuerza inquebrantable ante las adversidades más extremas. Epicteto enseñaba que las cosas externas, como la riqueza, la salud y la propia libertad física, son indiferentes. No son buenas ni malas en sí mismas, lo que importa es la forma en que reaccionamos a ellas. Argumentaba que la única cosa realmente buena es la virtud, y la única cosa realmente mala es la falta de ella. Así, para vivir una vida plena, debemos enfocarnos en cultivar nuestras virtudes, sabiduría, coraje, justicia y templanza, y no dejarnos afectar por circunstancias externas. Epicteto también enfatizaba la importancia de aceptar el destino con serenidad, una idea que expresaba a través del concepto de amor fati, el amor al destino. Creía que todo lo que sucede en nuestra vida, por doloroso o difícil que sea, forma parte de un plan mayor, y que debemos acoger ese plan con gratitud y serenidad. Esa aceptación del destino no es una rendición pasiva, sino un reconocimiento de que hay cosas que no podemos cambiar, y que debemos concentrar nuestras energías en lo que sí podemos controlar, nuestras reacciones y actitudes. Una de las enseñanzas más famosas de Epicteto es que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Este pensamiento nos recuerda que nuestra percepción de las circunstancias es lo que realmente determina cómo nos sentimos respecto a ellas. Si cambiamos nuestra perspectiva, podemos transformar incluso las situaciones más difíciles en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Imagina, por ejemplo,
que estás enfrentando una enfermedad crónica, algo que ciertamente causa dolor y sufrimiento. Al aplicar la enseñanza de Epicteto, en lugar de desesperarte, podrías preguntarte, ¿qué está bajo mi control aquí? Tal vez no sea posible controlar la enfermedad en sí, pero puedes controlar cómo cuidas de ti mismo, cómo reaccionas emocionalmente a la situación y cómo eliges vivir tu vida a pesar de la enfermedad. Este cambio de perspectiva puede ser la diferencia entre vivir en un sufrimiento constante o encontrar paz y propósito, incluso en medio de la adversidad. Epicteto también nos enseña la importancia de la práctica constante. Para él, la filosofía no era solo un conjunto de ideas para ser discutidas en debates académicos, sino un camino práctico que debe ser seguido diariamente. Creía que la verdadera sabiduría proviene de la práctica, de la aplicación diaria de los principios filosóficos en nuestra vida. Por eso, alentaba a sus alumnos a practicar el estoicismo en todo momento, desde las pequeñas irritaciones del día a día hasta los grandes desafíos de la vida. Una práctica que Epicteto recomendaba era la meditación diaria sobre la muerte, o memento mori. Creía que al recordarnos constantemente de nuestra mortalidad, podríamos vivir de manera más plena y valorar el tiempo que tenemos. La conciencia de la muerte nos ayuda a poner las cosas en perspectiva, a no apegarnos excesivamente a las cosas materiales y a enfocarnos en lo que realmente importa. Vivir de acuerdo con nuestros valores y cultivar la virtud. Epicteto también nos recuerda la importancia de la simplicidad y la humildad. Incluso después de ganar su libertad y convertirse en un maestro respetado, mantuvo una vida simple y austera. Creía que el exceso de lujos y comodidades podía distraernos de lo que realmente importa y convertirnos en esclavos de nuestros deseos. Para él, la verdadera riqueza estaba en una vida vivida con virtud, no en posesiones materiales. Otra enseñanza importante de Epicteto es la noción de que cada uno de nosotros es responsable de su propia felicidad. Creía que culpar a los demás o a las circunstancias por nuestros problemas era una forma de escapar de nuestra responsabilidad personal. Para él, la felicidad viene de adentro, de vivir en armonía con nuestros principios y de aceptar lo que no podemos cambiar con serenidad. A lo largo de su vida, Epicteto enfrentó innumerables adversidades, pero nunca perdió su fe en la filosofía estoica. Creía que, independientemente de las circunstancias externas, todos tenemos el poder de encontrar paz interior y vivir una vida virtuosa. Esta enseñanza es un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, podemos elegir cómo reaccionar y cómo vivir. Ahora, quiero invitarte a reflexionar sobre la historia de Epicteto y cómo sus enseñanzas pueden aplicarse en tu propia vida. ¿Cuáles son las adversidades que estás enfrentando en este momento? ¿Cómo puedes aplicar la dicotomía del control para enfocarte en lo que está bajo tu poder? ¿Cómo puedes cambiar tu perspectiva para encontrar serenidad y propósito, incluso en medio de las dificultades? Antes de continuar, recuerda darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Estos simples gestos son fundamentales para que sigamos trayendo contenido que pueda transformar tu vida. Si conoces a alguien que está pasando por dificultades y que podría beneficiarse de las enseñanzas de Epicteto, comparte este vídeo con ellos. Juntos, podemos aprender a enfrentar los dolores de la vida con serenidad y fuerza interior. Volviendo a la historia de Epicteto, es importante recordar que su viaje no fue fácil. Pasó gran parte de su vida como esclavo, sufrió abusos y enfrentó una discapacidad física que lo acompañó hasta el final de sus días. Sin embargo, nunca permitió que estas circunstancias externas lo definieran. Al contrario, utilizó estas experiencias para fortalecer su filosofía y para convertirse en un ejemplo viviente del poder del estoicismo. Epicteto nos enseña que, incluso en las peores circunstancias, podemos encontrar libertad interior y paz mental. Nos recuerda que la vida no se trata de lo que nos sucede, sino de cómo elegimos reaccionar ante ello. Y esa elección está siempre en nuestras manos. A medida que avanzamos en nuestro propio viaje, podemos inspirarnos en la vida de Epicteto para encontrar coraje y serenidad, independientemente de los desafíos que enfrentemos. Podemos aplicar sus enseñanzas para transformar nuestras vidas, cultivando virtud, aceptando lo que no podemos cambiar y enfocándonos en lo que realmente importa. Ahora que hemos explorado la historia de Epicteto y sus enseñanzas, te invito a continuar con nosotros mientras nos sumergimos aún más en el estoicismo y cómo puede ayudarnos a enfrentar los dolores de la vida con serenidad.
Hay mucho más que aprender y aplicar, y estoy emocionado de compartirlo contigo. Antes de pasar al próximo capítulo, recuerda que el estoicismo es una práctica diaria. No basta con entender los conceptos, es necesario aplicarlos en cada momento de nuestra vida. Entonces, la próxima vez que enfrentes una adversidad, recuerda a Epicteto y pregúntate a ti mismo, ¿qué está bajo mi control? ¿Cómo puedo reaccionar a esto de manera que refleje mis valores? Este simple cambio de perspectiva puede hacer toda la diferencia. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte estas enseñanzas con quienes creas que pueden beneficiarse de ellas. Sigamos juntos este viaje estoico, aprendiendo a vivir con más serenidad, propósito y, sobre todo, virtud. Ahora exploraremos la vida y las enseñanzas de otro gran sabio estoico que nos mostrará cómo enfrentar los dolores de la vida con coraje y sabiduría. Hasta entonces, recuerda, tienes el poder de elegir cómo reaccionar ante las adversidades, y esa elección puede transformar tu vida. Séneca, uno de los mayores filósofos del estoicismo, vivió una vida marcada por grandes logros, pero también por profundas tragedias personales. Fue un hombre de extraordinaria influencia en Roma, sirviendo como consejero del emperador Nerón y siendo uno de los intelectuales más respetados de su tiempo. Sin embargo, detrás de su posición de prestigio y poder, Séneca enfrentó pérdidas devastadoras que desafiarían incluso al espíritu más resiliente. Su vida es un testimonio de cómo el estoicismo puede ser una fuente poderosa de consuelo y fuerza ante los peores dolores que la vida puede imponernos. En este capítulo, exploraremos el arte de enfrentar la pérdida a través de los ojos de Séneca, comprendiendo cómo aplicó los principios estoicos para lidiar con las tragedias de su vida. Nos sumergiremos en sus escritos, donde comparte con claridad y profundidad su sabiduría sobre cómo superar el duelo, el dolor y la inevitabilidad de la muerte. Y, al hacerlo, descubriremos cómo podemos aplicar estos mismos principios para encontrar serenidad en medio de nuestras propias pérdidas. Séneca nació en una familia aristocrática en la ciudad de Córdoba, en la actual España, alrededor del año 4 a.C. Desde joven, mostró una inclinación por el estudio de la filosofía, especialmente del estoicismo, que en ese entonces ya era una de las principales escuelas de pensamiento en Roma. Con el paso de los años, Séneca se destacó como orador, escritor y, eventualmente, como senador romano. Su elocuencia e inteligencia lo convirtieron en una figura influyente en la corte imperial, pero también lo colocaron en situaciones de extremo peligro. La vida de Séneca estuvo marcada por una serie de reveses políticos que lo llevaron al exilio, a conspirar contra tiranos y, finalmente, a la orden de suicidarse, dada por el propio Nerón, el emperador a quien había servido como mentor. Sin embargo, entre todas las dificultades que enfrentó, una de las mayores pruebas de Séneca fue la pérdida de su único hijo, una tragedia que sacudió profundamente su alma y que describió en sus cartas y ensayos. La pérdida de un hijo es un dolor indescriptible. Es una inversión del orden natural de las cosas, donde un padre o madre se ve obligado a enterrar a su propio descendiente. Séneca, que tanto escribió sobre la fragilidad de la vida y la aceptación de la muerte, se vio confrontado con su propia filosofía de una manera que nunca había imaginado. Pero, en lugar de sucumbir a la desesperación, Séneca encontró fuerzas en los principios estoicos que tanto predicó. Utilizó esta experiencia para profundizar aún más su comprensión sobre la vida, la muerte y el significado del duelo. Uno de las enseñanzas centrales de Séneca sobre la pérdida es la necesidad de aceptar la impermanencia de todas las cosas. Para él, nada en este mundo es permanente, todo es transitorio. Nacemos sabiendo que la muerte es inevitable, tanto para nosotros como para aquellos que amamos. Sin embargo, en nuestra humanidad, tendemos a olvidar esta verdad básica, aferrándonos a las personas y a las cosas como si fueran a durar para siempre. Cuando la muerte o la pérdida ocurre, el impacto emocional puede ser devastador, porque nos tomó por sorpresa, como si algo inesperado hubiera sucedido. Séneca nos aconseja recordar constantemente la fragilidad de la vida. Nos invita a vivir cada momento con plena conciencia de que todo lo que tenemos es temporal. Este reconocimiento no debería llevarnos a la desesperación, sino inspirarnos a valorar aún más el tiempo que tenemos con nuestros seres queridos. Cuando nos damos cuenta de que cada encuentro puede ser el último, comenzamos a tratar cada momento con mayor cuidado, respeto y amor.
La pérdida, entonces, no se convierte en un shock, sino en una parte natural del ciclo de la vida que ya habíamos anticipado y para la cual nos habíamos preparado emocionalmente. Otro punto importante en las enseñanzas de Séneca sobre la pérdida es la noción de que el duelo es una emoción natural y necesaria, pero que no debe dominarnos. Reconoce que el dolor de la pérdida es inevitable, pero argumenta que debemos lidiar con ese dolor de manera racional y controlada. Para Séneca, el duelo prolongado y excesivo es una forma de resistencia a la naturaleza, una negativa a aceptar la realidad de la muerte. Nos alienta a vivir el duelo, pero también a superarlo, volviendo a la vida con renovado vigor y propósito. En una de sus cartas más famosas, Séneca escribe para consolar a una amiga que había perdido a un ser querido. En esa carta, ofrece una visión estoica del duelo. La muerte que tanto temes ya se ha llevado a aquellos que amas, pero también nos ha liberado de los dolores, enfermedades y ansiedades de la vida. Por lo tanto, debemos aceptar la muerte como parte natural de la existencia y como una liberación del alma. Aquí, Séneca nos recuerda que la muerte no es el final, sino una transición, y que aquellos que perdemos ya no están sufriendo. Esto nos ofrece un consuelo poderoso, la certeza de que el sufrimiento ha terminado para aquellos que amamos. Séneca también nos enseña la importancia de desapegarnos emocionalmente, no en el sentido de volvernos insensibles, sino de reconocer que el apego excesivo puede llevarnos al dolor y al sufrimiento innecesarios. Nos aconseja amar a las personas profundamente, pero no ser esclavos de ese amor. Debemos estar preparados para la posibilidad de perder aquello que amamos, ya que todo en la vida es prestado y puede sernos arrebatado en cualquier momento. Este desapego nos permite apreciar el presente sin el miedo constante a la pérdida. El estoicismo de Séneca también nos ofrece una perspectiva sobre la muerte que puede cambiar completamente nuestra visión del duelo. Nos recuerda que la muerte es solo una parte natural de la vida, algo que todos enfrentaremos. Para él, la muerte no es algo a temer, sino a aceptar con dignidad. Séneca creía que al aceptar la muerte, nos liberamos del miedo que tantas veces nos impide vivir plenamente. Esta aceptación de la muerte nos permite enfrentar la vida con más coraje y serenidad. Una de las pasajes más impactantes de Séneca sobre la pérdida es cuando reflexiona sobre la muerte de su propio hijo. Escribe que, aunque el dolor de la pérdida es grande, no debería ser mayor que el amor que sintió por su hijo mientras estaba vivo. Séneca sugiere que debemos concentrarnos en los recuerdos felices y en el tiempo que tuvimos con nuestros seres queridos, en lugar de enfocarnos en el dolor de su ausencia. Para él, los recuerdos de los momentos compartidos son lo que realmente importa, y esos recuerdos deben ser una fuente de consuelo y no de tristeza. Además, Séneca nos enseña la importancia de encontrar significado en el dolor. Para él, el sufrimiento no es algo que deba evitarse a toda costa, sino una oportunidad de crecimiento. Creía que al enfrentar el dolor de la pérdida, podemos hacernos más fuertes y más sabios. El duelo, según Séneca, es una oportunidad para reflexionar sobre la brevedad de la vida y para conectarnos más profundamente con nuestros valores y con lo que realmente importa. Séneca también escribió sobre la importancia de no sufrir en soledad. Creía que al compartir nuestro dolor con los demás, encontramos apoyo y comprensión que nos ayudan a superar la pérdida. El consuelo de amigos y familiares, según Séneca, es una de las mayores fuerzas que tenemos para enfrentar las dificultades de la vida. Nos alienta a buscar ese consuelo y a ofrecer apoyo a aquellos que están sufriendo. Uno de los consejos más poderosos de Séneca para enfrentar la pérdida es mantener una perspectiva amplia. Nos recuerda que, en comparación con la vastedad del tiempo y del universo, nuestras vidas son breves y nuestros sufrimientos son pequeños. Esta perspectiva no minimiza nuestro dolor, pero nos ayuda a ponerlo en contexto. Séneca sugiere que al reconocer nuestra pequeñez ante el cosmos, podemos encontrar una paz que trasciende nuestras preocupaciones inmediatas. Finalmente, Séneca nos ofrece una visión de esperanza en medio de la pérdida. Creía que, incluso después de la muerte, nuestros seres queridos continúan viviendo en nuestros recuerdos y en nuestras acciones. Para él, la manera en que recordamos y honramos a aquellos que perdimos es una forma de mantenerlos vivos en nuestro corazón. Esta continuidad espiritual, según Séneca, es una fuente de consuelo y de conexión con aquellos que ya se han ido.
Al reflexionar sobre las enseñanzas de Séneca, podemos encontrar maneras prácticas de aplicar su sabiduría en nuestras propias vidas. Cuando enfrentamos la pérdida, podemos recordar la impermanencia de la vida y el consejo de Séneca de vivir cada momento con conciencia y gratitud. Podemos aceptar el duelo como una parte natural del ciclo de la vida, pero también podemos encontrar maneras de superarlo y de seguir adelante con un propósito renovado. Ahora, antes de continuar con nuestro viaje, quiero pedirte que le des me gusta a este vídeo y te suscribas al canal. Estos simples gestos son fundamentales para que sigamos trayendo contenido que pueda transformar tu vida. Si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil y que podría beneficiarse de las enseñanzas de Séneca, comparte este vídeo con ellos. Juntos, podemos aprender a enfrentar los dolores de la vida con serenidad y fuerza interior. Volviendo a la historia de Séneca, es importante recordar que su vida no fue fácil. Enfrentó exilio, traición, conspiraciones políticas y, finalmente, la orden de quitarse la vida. Sin embargo, nunca permitió que estas adversidades lo definieran. En lugar de eso, utilizó cada una de estas experiencias para profundizar su comprensión del estoicismo y para vivir de acuerdo con sus principios, incluso en las horas más oscuras. Séneca nos enseña que, independientemente de las circunstancias, tenemos el poder de elegir cómo reaccionar. Nos recuerda que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, podemos controlar nuestras actitudes y nuestras respuestas. Y es esa elección la que determina nuestra paz interior y nuestra felicidad. A medida que continuamos nuestro viaje estoico, podemos inspirarnos en la vida de Séneca para enfrentar nuestras propias pérdidas con dignidad y sabiduría. Podemos aplicar sus enseñanzas para encontrar significado en el dolor, para aceptar la impermanencia de la vida y para vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Ahora que hemos explorado la historia de Séneca y sus enseñanzas sobre cómo enfrentar la pérdida, te invito a continuar con nosotros mientras nos sumergimos aún más en el estoicismo y cómo puede ayudarnos a enfrentar los dolores de la vida con serenidad. Hay mucho más que aprender y aplicar, y estoy emocionado de compartirlo contigo. Antes de seguir con el próximo capítulo, recuerda que el estoicismo es una práctica diaria. No basta con entender los conceptos, es necesario aplicarlos en cada momento de nuestra vida. Entonces, la próxima vez que enfrentes una pérdida, recuerda a Séneca y pregúntate a ti mismo: ¿cómo puedo encontrar significado en este dolor? ¿Cómo puedo honrar la memoria de aquellos que perdí a través de mis acciones y actitudes? Este simple cambio de perspectiva puede transformar la manera en que lidias con el duelo y la pérdida. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte estas enseñanzas con quienes creas que pueden beneficiarse de ellas. Sigamos juntos este viaje estoico, aprendiendo a vivir con más serenidad, propósito y, sobre todo, virtud. Ahora exploraremos la vida y las enseñanzas de otro gran sabio estoico que nos mostrará cómo enfrentar los dolores de la vida con coraje y sabiduría. Hasta entonces, recuerda, tienes el poder de elegir cómo reaccionar ante las adversidades, y esa elección puede transformar tu vida. Imaginémonos por un momento en un mundo lleno de incertidumbres y desafíos inmensos. Las crisis son constantes, amenazando no solo nuestra paz interior, sino también la estabilidad de toda la sociedad a nuestro alrededor. Es en este escenario donde se destaca la figura de Marco Aurelio, un emperador romano que, a pesar de estar al mando del mayor imperio del mundo, enfrentó adversidades monumentales con una serenidad estoica que se convirtió en legendaria. Marco Aurelio es conocido como el emperador filósofo, no solo por el poder que ejercía, sino por la profundidad de sus pensamientos y la forma en que lideró Roma en tiempos de crisis, con una calma y sabiduría que aún hoy nos inspira. Ahora exploraremos la vida y las enseñanzas de Marco Aurelio, comprendiendo cómo aplicó los principios del estoicismo para liderar con serenidad, incluso cuando parecía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Descubriremos cómo enfrentó desafíos que podrían haber quebrado el espíritu de cualquier otro hombre, pero que en lugar de eso, sirvieron para fortalecer su alma y su compromiso con la filosofía estoica. Marco Aurelio nació en Roma en el año 121 después de Cristo, en una familia rica e influyente. Desde joven, fue preparado para el liderazgo, recibiendo una educación esmerada que incluía estudios en filosofía, especialmente el estoicismo, que vendría a moldear profundamente su carácter y su visión del mundo. En 161 después de Cristo,
Marco Aurelio fue coronado emperador, asumiendo el control del Imperio Romano en una época de grandes desafíos. Enfrentó una serie de guerras en las fronteras, una plaga devastadora que diezmó a la población y crisis internas que amenazaban la estabilidad de Roma. Sin embargo, a pesar de todas estas adversidades, Marco Aurelio logró liderar con una serenidad inusual, guiado por los principios estoicos que tanto valoraba. Una de las obras más famosas de Marco Aurelio es el libro Meditaciones, un diario personal donde registraba sus pensamientos y reflexiones sobre la vida, la muerte, la virtud y el deber. Escrito originalmente en griego, Meditaciones no fue pensado para ser publicado, pero terminó convirtiéndose en uno de los textos filosóficos más influyentes de todos los tiempos. En él, Marco Aurelio explora cómo mantener la calma y la claridad de pensamiento en medio de las mayores crisis, ofreciendo consejos que aún hoy son extremadamente relevantes. Uno de los principales enseñanzas de Marco Aurelio es la importancia de enfocarse en el presente y de no dejarse afectar por las preocupaciones sobre el futuro o los arrepentimientos del pasado. Creía que el único momento que realmente tenemos es el ahora, y que debemos hacer lo mejor que podamos con las circunstancias que se nos presentan. Esta actitud es especialmente importante en tiempos de crisis, cuando es fácil perderse en pensamientos ansiosos sobre lo que podría suceder. Marco Aurelio nos recuerda que lo que realmente importa es cómo actuamos en el presente, pues eso es lo que está bajo nuestro control. Otro punto fundamental en la filosofía de Marco Aurelio es la aceptación de las circunstancias externas como parte del orden natural de las cosas. Veía el universo como un todo interconectado, donde todo sucede por una razón. Esta visión no significa que debamos ser pasivos ante las dificultades, sino que debemos aceptar lo que no podemos cambiar y actuar de la mejor manera posible dentro de las limitaciones que se nos imponen. Marco Aurelio nos enseña a encontrar paz en la aceptación de lo que no podemos controlar, mientras ponemos nuestra energía en lo que podemos influir. Un ejemplo destacado de esta filosofía en acción es la forma en que Marco Aurelio lidió con la plaga que azotó a Roma durante su reinado. Conocida como la plaga antonina, esta epidemia mató a millones de personas, incluyendo a muchos soldados romanos, debilitando las defensas del imperio y causando un profundo impacto social y económico. En lugar de entrar en pánico o desesperarse, Marco Aurelio permaneció calmado y enfocado, tomando medidas para contener la plaga y proteger a su pueblo lo mejor que pudo. Continuó gobernando con sabiduría, incluso cuando las circunstancias parecían estar completamente fuera de control. Su liderazgo durante este periodo es un ejemplo poderoso de cómo el estoicismo puede ayudarnos a mantener la serenidad y la eficacia, incluso en las situaciones más desafiantes. Marco Aurelio también creía en la importancia de vivir de acuerdo con la virtud, incluso cuando las circunstancias son adversas. Para él, la verdadera medida de un líder no es lo que logra en tiempos de paz, sino cómo actúa en tiempos de crisis. Veía la virtud como un conjunto de cualidades, sabiduría, justicia, coraje y templanza, que deben guiar todas nuestras acciones. Estos valores, según Marco Aurelio, son los que nos mantienen en el camino correcto, incluso cuando enfrentamos grandes dificultades. Uno de los consejos más conocidos de Marco Aurelio es la idea de que debemos estar listos para enfrentar la adversidad todos los días. Nos anima a comenzar cada día preparando nuestra mente para los desafíos que pueden surgir, anticipando las dificultades y fortaleciéndonos internamente para lidiar con ellas. Creía que, al prepararnos mentalmente para lo peor, somos capaces de enfrentar cualquier cosa que la vida nos presente con una actitud serena y resoluta. Esta preparación mental es una parte crucial del estoicismo, y algo que Marco Aurelio practicaba diariamente. Otro aspecto importante del liderazgo de Marco Aurelio es su creencia en la importancia del servicio al bien común. Como emperador, veía su papel no como un privilegio, sino como un deber. Creía que el verdadero liderazgo es aquel que se pone al servicio de los demás, actuando siempre en beneficio del colectivo, incluso cuando eso exige sacrificios personales. Esta visión altruista del poder es algo que falta en muchos líderes modernos, pero que es fundamental para la construcción de una sociedad justa y equilibrada. Marco Aurelio también nos enseña la importancia de la resiliencia emocional. En sus escritos, habla sobre la necesidad de no dejarse afectar por las emociones negativas, como la ira, el miedo o la desesperación. Creía que las emociones son naturales,
pero que debemos aprender a controlarlas, en lugar de ser controlados por ellas. Esta capacidad de mantener la calma emocional es especialmente importante en tiempos de crisis, cuando las emociones pueden descontrolarse fácilmente y llevarnos a tomar decisiones precipitadas o irracionales. Marco Aurelio nos recuerda que, al cultivar la resiliencia emocional, somos capaces de enfrentar cualquier desafío con una mente clara y un corazón tranquilo. A lo largo de su vida, Marco Aurelio enfrentó numerosas crisis, desde las amenazas externas de las guerras hasta las internas, como la traición y la corrupción dentro del propio imperio. Sin embargo, nunca permitió que estas adversidades lo desviaran de sus principios estoicos. Creía que, independientemente de las circunstancias, siempre tenemos la capacidad de elegir cómo reaccionar. Esa elección, según él, es lo que define nuestra virtud y nuestra humanidad. Y es esa elección la que nos permite mantener la serenidad, incluso en los momentos más difíciles. A medida que avanzamos en este capítulo, podemos inspirarnos en la vida de Marco Aurelio para aprender a liderar nuestras propias vidas con serenidad y sabiduría. Podemos aplicar sus enseñanzas para enfrentar las crisis personales y profesionales con una actitud estoica, enfocándonos en lo que está bajo nuestro control, aceptando lo que no podemos cambiar y viviendo de acuerdo con nuestros valores más profundos. Marco Aurelio nos muestra que, incluso en tiempos de gran incertidumbre, es posible encontrar paz interior y seguir actuando con integridad y propósito. Ahora, antes de continuar con nuestro viaje, quiero pedirte que le des me gusta a este vídeo y te suscribas al canal. Estos simples gestos son fundamentales para que sigamos trayendo contenido que pueda transformar tu vida. Si conoces a alguien que está enfrentando un momento difícil y que podría beneficiarse de las enseñanzas de Marco Aurelio, comparte este vídeo con ellos. Juntos, podemos aprender a enfrentar los dolores de la vida con serenidad y fuerza interior. Volviendo a la historia de Marco Aurelio, es importante recordar que su liderazgo no se limitó a decisiones estratégicas o políticas. Su verdadera grandeza residía en su capacidad de liderar con el ejemplo, mostrando a su pueblo y al mundo que la fuerza de un líder no radica en su autoridad, sino en su capacidad de mantener la calma y la claridad de pensamiento, incluso en las situaciones más difíciles. Creía que el carácter de un líder se revela no en tiempos de facilidad, sino en tiempos de crisis. Marco Aurelio nos enseña que el verdadero liderazgo comienza dentro de nosotros mismos. Nos recuerda que, para liderar a los demás con sabiduría y compasión, primero debemos aprender a liderar nuestras propias vidas con virtud y serenidad. Al aplicar los principios estoicos en nuestra vida diaria, podemos convertirnos en mejores líderes, no solo en nuestras carreras, sino también en nuestras familias y comunidades. Podemos aprender a enfrentar los desafíos con una actitud calmada y resoluta, inspirando a los demás a hacer lo mismo. A medida que continuamos nuestro viaje estoico, podemos inspirarnos en los escritos y en la vida de Marco Aurelio para encontrar fuerza y coraje ante las adversidades. Podemos aprender a liderar con serenidad, incluso cuando las circunstancias son difíciles, y a vivir de acuerdo con nuestros valores, independientemente de lo que el mundo a nuestro alrededor esté enfrentando. Marco Aurelio nos muestra que, con una mente clara y un corazón tranquilo, podemos enfrentar cualquier crisis con dignidad y sabiduría. Ahora que hemos explorado la historia de Marco Aurelio y sus enseñanzas sobre cómo liderar con serenidad en tiempos de crisis, te invito a continuar con nosotros mientras nos sumergimos aún más en el estoicismo y cómo puede ayudarnos a enfrentar los dolores de la vida con serenidad. Hay mucho más que aprender y aplicar, y estoy emocionado de compartirlo contigo. Antes de continuar, recuerda que el estoicismo es una práctica diaria. No basta con entender los conceptos, es necesario aplicarlos en cada momento de nuestra vida. Entonces, la próxima vez que enfrentes una crisis, recuerda a Marco Aurelio y pregúntate a ti mismo, ¿cómo puedo liderar mi vida con serenidad y sabiduría? ¿Cómo puedo usar esta crisis como una oportunidad para fortalecer mi carácter y vivir de acuerdo con mis valores? Este simple cambio de perspectiva puede transformar la manera en que lidias con las adversidades y los desafíos de la vida. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte estas enseñanzas con quienes creas que pueden beneficiarse de ellas. Sigamos juntos este viaje estoico, aprendiendo a vivir con más serenidad, propósito y, sobre todo, virtud.
Ahora exploraremos la vida y las enseñanzas de otro gran sabio estoico que nos mostrará cómo enfrentar los dolores de la vida con coraje y sabiduría. Recuerda, tienes el poder de elegir cómo reaccionar ante las adversidades, y esa elección puede transformar tu vida. En nuestro viaje por la filosofía estoica, hemos visto cómo grandes pensadores y líderes de la antigüedad, como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, aplicaron estos principios para enfrentar los dolores y desafíos de sus vidas. Pero ahora, es hora de dar un paso más y traer el estoicismo al presente, aplicando sus enseñanzas en la vida moderna. Al fin y al cabo, ¿cómo puede esta antigua filosofía ayudarnos a lidiar con los desafíos únicos de nuestro tiempo? ¿Cómo podemos incorporar el estoicismo en nuestra vida cotidiana para vivir con más serenidad, propósito y resiliencia? El mundo en el que vivimos hoy es significativamente diferente de aquel habitado por los estoicos clásicos. Sin embargo, las cuestiones fundamentales que abordaron, como lidiar con el sufrimiento, la incertidumbre, el miedo y la muerte, siguen siendo tan relevantes como siempre. El estoicismo nos ofrece herramientas poderosas para enfrentar las presiones del día a día, las crisis personales e incluso los grandes cambios globales que nos afectan a todos. En este capítulo, exploraremos maneras prácticas de aplicar los principios estoicos en nuestra vida cotidiana. Descubriremos cómo podemos usar el estoicismo para mantener la calma en medio del caos, tomar decisiones con claridad y vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, independientemente de las circunstancias externas. Y, a medida que avancemos, veremos que, al incorporar estas prácticas en nuestra rutina, podemos transformar nuestras vidas y enfrentar los desafíos modernos con la misma serenidad y fuerza interior que los estoicos del pasado. Uno de los pilares centrales del estoicismo es la dicotomía del control, la idea de que existen cosas que podemos controlar y cosas que no podemos. Este concepto es simple, pero profundamente transformador. Al aplicarlo en nuestra vida diaria, podemos reducir significativamente el estrés y la ansiedad que a menudo nos consumen. En lugar de preocuparnos por lo que no podemos cambiar, podemos concentrar nuestra energía en lo que está a nuestro alcance, tomando decisiones más conscientes y viviendo con más tranquilidad. Por ejemplo, imagina que estás enfrentando un desafío en el trabajo, quizás un proyecto difícil o un conflicto con un colega. En lugar de dejarte consumir por el estrés, que a menudo surge de preocupaciones sobre lo que los demás pensarán o sobre resultados que no puedes garantizar, puedes aplicar la dicotomía del control. Pregúntate a ti mismo, ¿qué está bajo mi control en esta situación? ¿Puedo controlar mi esfuerzo, mi actitud, mi comunicación? ¿Y qué está fuera de mi control? La opinión de los demás, las decisiones de la empresa, el comportamiento de mi colega. Al enfocarte en lo que puedes controlar, no solo reduces tu ansiedad, sino que también mejoras tu eficacia, concentrándote en las acciones que realmente pueden marcar la diferencia. Otro principio estoico esencial es la práctica de la aceptación. Los estoicos nos enseñan que la resistencia a la realidad es una de las principales causas de sufrimiento. Cuando luchamos contra lo que es, cuando deseamos que las cosas fueran diferentes de lo que son, creamos un conflicto interno que solo aumenta nuestro dolor. La aceptación, por otro lado, no es una rendición pasiva, sino un reconocimiento activo de la realidad. Es la decisión de dejar de luchar contra lo que no puede ser cambiado y de concentrar nuestras energías en lo que podemos influir. En el contexto de la vida moderna, la aceptación puede ser una herramienta poderosa para lidiar con situaciones difíciles. Imagina que estás enfrentando una enfermedad crónica. La resistencia a esta realidad, el deseo constante de que las cosas fueran diferentes, la frustración por no poder hacer lo que solías hacer, puede intensificar tu sufrimiento. Pero la aceptación, como nos enseñan los estoicos, te permite vivir en paz con esta nueva realidad, adaptándote a tus limitaciones y enfocándote en lo que aún está a tu alcance. Esto no significa renunciar a la búsqueda de tratamientos o mejoras, sino aceptar plenamente la situación mientras trabajas para mejorarla. Una práctica estoica particularmente útil es la visualización negativa, o premeditatio malorum. Esta técnica implica imaginar los peores escenarios que podrían suceder, no para volverse pesimista, sino para prepararse mentalmente y reducir el impacto emocional si esas situaciones realmente ocurren. Al practicar la visualización negativa,
Fortaleces tu resiliencia emocional y te vuelves menos susceptible al shock cuando las adversidades realmente surgen. Por ejemplo, si estás a punto de hacer una gran presentación en el trabajo, la visualización negativa puede implicar imaginar que las cosas pueden no salir como planeado. Quizás el equipo falle, o te olvides de parte de lo que querías decir. Al considerar estas posibilidades de antemano, puedes prepararte mejor, creando planes de contingencia y reduciendo la ansiedad que a menudo acompaña estas situaciones. Otra práctica importante del estoicismo que podemos aplicar hoy es la reflexión diaria. Los estoicos creían que la sabiduría no proviene solo del estudio, sino de la aplicación constante de los principios filosóficos en nuestras vidas. Una manera efectiva de hacer esto es dedicar unos minutos al final de cada día para reflexionar sobre tus acciones, decisiones y pensamientos. Pregúntate a ti mismo: ¿hoy actué de acuerdo con mis valores? ¿Mantuve la calma ante las adversidades? ¿Qué puedo aprender de las experiencias de hoy? Esta práctica regular de introspección ayuda a alinear nuestras acciones con nuestros principios estoicos, promoviendo el crecimiento personal y el autoconocimiento. Con el tiempo, esta práctica puede convertirse en una ancla de serenidad en medio del caos del día a día, ayudándonos a vivir de manera más consciente y deliberada. Además, el estoicismo nos enseña la importancia de la simplicidad y el desapego material. En un mundo que constantemente nos incentiva a buscar más dinero, más estatus, más posesiones, el estoicismo ofrece una perspectiva contraria. Los estoicos creían que la verdadera felicidad viene de adentro, de la práctica de la virtud y de vivir en armonía con la naturaleza, y no de la acumulación de bienes materiales. Aplicar este principio en la vida moderna puede implicar la práctica del minimalismo, una filosofía de vida que prioriza lo esencial y elimina el exceso. Esto no significa que debas renunciar a todas tus posesiones, sino que debes cuestionar constantemente qué es realmente necesario para tu felicidad y bienestar. Al reducir el exceso, puedes descubrir una vida más ligera, menos estresante y más centrada en lo que realmente importa. Otro aspecto crucial del estoicismo es la compasión, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Los estoicos nos recuerdan que todos estamos librando nuestras propias batallas, y que la empatía y la comprensión son esenciales para vivir en armonía con los demás. En la vida moderna, donde el ritmo acelerado a menudo nos hace olvidar la importancia de las conexiones humanas, practicar la compasión puede ser transformador. Esto puede significar algo tan simple como escuchar verdaderamente a alguien que está pasando por dificultades, sin juzgar ni intentar resolver el problema, sino simplemente estando presente. O puede significar perdonarte a ti mismo por los errores cometidos, entendiendo que todos somos imperfectos y que el crecimiento proviene de la aceptación de esas imperfecciones. Finalmente, el estoicismo nos enseña la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, independientemente de las circunstancias externas. En un mundo donde estamos constantemente presionados para comprometer nuestros principios por conveniencia o ganancia, mantener la integridad personal puede ser un desafío. Sin embargo, los estoicos creían que el verdadero éxito no reside en ganar la aprobación de los demás, sino en vivir en conformidad con nuestros propios valores. Esto puede manifestarse en la vida moderna de muchas maneras. Tal vez te presionen para tomar una decisión en el trabajo que va en contra de tus principios éticos. O tal vez enfrentes la tentación de seguir el camino más fácil, en lugar de hacer lo que sabes que es correcto. En momentos como estos, el estoicismo nos recuerda que el verdadero éxito no está en ganar la aprobación de los demás, sino en vivir en conformidad con nuestros propios valores. A medida que avanzamos en este capítulo, podemos ver que el estoicismo no es una filosofía antigua y distante, sino un enfoque práctico y poderoso para enfrentar los desafíos de la vida moderna. Al aplicar los principios estoicos en nuestra rutina diaria, podemos encontrar la serenidad y la resiliencia necesarias para navegar por las complejidades del mundo actual, viviendo con más propósito, claridad y paz interior. Ahora, antes de continuar con nuestro viaje, quiero pedirte que le des me gusta a este vídeo y te suscribas al canal. Estos simples gestos son fundamentales para que sigamos trayendo contenido que pueda transformar tu vida. Si conoces a alguien que está buscando maneras de vivir con más serenidad y propósito, comparte este vídeo con ellos. Juntos, podemos aprender a enfrentar los dolores de la vida con serenidad y fuerza interior. Volviendo al estoicismo,
Es importante recordar que esta filosofía no nos pide negar nuestras emociones o huir de los desafíos. Al contrario, el estoicismo nos invita a enfrentar la vida de frente, con una mente clara y un corazón fuerte. Nos enseña que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos controlar cómo reaccionamos. Y es esta capacidad de elección la que nos da la verdadera libertad. A medida que aplicamos los principios estoicos en nuestra vida moderna, descubrimos que la serenidad y la resiliencia no son cualidades reservadas para los filósofos de la antigüedad, sino virtudes que todos podemos cultivar, independientemente de las circunstancias. El estoicismo nos ofrece un camino para vivir con más propósito y paz interior, ayudándonos a navegar por los desafíos de la vida con sabiduría y coraje. Ahora que hemos explorado cómo aplicar los principios estoicos en la vida moderna, te invito a continuar con nosotros mientras nos sumergimos aún más en el estoicismo y cómo puede ayudarnos a enfrentar los dolores de la vida con serenidad. Hay mucho más que aprender y aplicar, y estoy emocionado de compartirlo contigo. Antes de continuar con el próximo capítulo, recuerda que el estoicismo es una práctica diaria. No basta con entender los conceptos, es necesario aplicarlos en cada momento de nuestra vida. Entonces, la próxima vez que enfrentes un desafío o una adversidad, pregúntate a ti mismo: ¿cómo puedo aplicar los principios estoicos en esta situación? ¿Cómo puedo actuar de acuerdo con mis valores y mantener la serenidad, independientemente de lo que suceda? Este simple cambio de perspectiva puede transformar la manera en que vives tu vida. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte estas enseñanzas con quienes creas que pueden beneficiarse de ellas. Sigamos juntos este viaje estoico, aprendiendo a vivir con más serenidad, propósito y, sobre todo, virtud. Ahora exploraremos más sobre cómo el estoicismo puede ayudarnos a enfrentar los dolores de la vida con coraje y sabiduría. Recuerda, tienes el poder de elegir cómo reaccionar ante las adversidades, y esa elección puede transformar tu vida. Hemos llegado al final de este viaje por el estoicismo, una filosofía que, aunque tiene sus raíces en la antigüedad, ofrece una guía poderosa y práctica para enfrentar los dolores y desafíos de la vida moderna. A lo largo de este recorrido, hemos explorado las vidas y enseñanzas de grandes sabios estoicos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, aprendiendo cómo enfrentaron adversidades monumentales con serenidad, fuerza interior y un compromiso inquebrantable con la virtud. Ahora, es momento de reflexionar sobre cómo podemos aplicar estos principios en nuestras propias vidas, iniciando o profundizando nuestro propio viaje estoico. El estoicismo, como hemos visto, no es una filosofía distante o abstracta. Es una práctica diaria, una forma de vivir que nos ayuda a mantener la calma en medio del caos, a encontrar paz en medio del dolor y a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, independientemente de las circunstancias. Es una filosofía que nos invita a mirar hacia adentro, a asumir la responsabilidad de nuestras reacciones y a cultivar una mente tranquila y un corazón fuerte, incluso ante las mayores adversidades. A lo largo de los capítulos anteriores, vimos cómo la dicotomía del control puede transformar nuestra forma de ver el mundo, ayudándonos a enfocarnos en lo que realmente importa y a soltar lo que está fuera de nuestro control. Aprendimos con Séneca el arte de enfrentar la pérdida, aceptando la impermanencia de todas las cosas y encontrando significado en el dolor. Vimos cómo Marco Aurelio lideró con serenidad en tiempos de crisis, mostrándonos que la verdadera fuerza no reside en controlar a los demás, sino en controlarnos a nosotros mismos. Y, finalmente, exploramos cómo aplicar estos principios estoicos en la vida moderna, encontrando serenidad y propósito en medio de las complejidades del mundo actual. Ahora, es momento de reflexionar sobre lo que todo esto significa para ti. ¿Cómo puedes aplicar el estoicismo en tu vida? ¿Cuáles son los desafíos que estás enfrentando en este momento? Y cómo las enseñanzas estoicas pueden ayudarte a superarlos con más serenidad y sabiduría. El viaje estoico no es algo que suceda de una vez. Es un proceso continuo de crecimiento, de aprendizaje y de práctica diaria. El primer paso en tu propio viaje estoico es el autoconocimiento. Los estoicos creían que la sabiduría comienza con el entendimiento de uno mismo, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de nuestras reacciones. Esto requiere una práctica constante de introspección, de reflexión sobre nuestras acciones y de honestidad con uno mismo. Pregúntate, ¿cuáles son las cosas que me causan más sufrimiento?
¿Cómo estoy lidiando con estas situaciones? ¿Estoy actuando de acuerdo con mis valores o estoy siendo arrastrado por las circunstancias? Esta reflexión es fundamental para identificar dónde puedes aplicar los principios estoicos en tu vida. Tal vez te des cuenta de que te estás preocupando demasiado por cosas que están fuera de tu control, como la opinión de los demás, lo que podría suceder en el futuro o lo que ya sucedió en el pasado. Al reconocer esto, puedes comenzar a soltar esas preocupaciones y a concentrar tu energía en lo que realmente puede hacer la diferencia: tus propias acciones, tus actitudes y tu manera de reaccionar al mundo a tu alrededor. Otro paso importante en tu viaje estoico es la práctica de la aceptación. Como vimos, la resistencia a la realidad es una de las principales causas de sufrimiento. Cuando luchamos contra lo que es, cuando deseamos que las cosas fueran diferentes de lo que son, creamos un conflicto interno que solo aumenta nuestro dolor. La aceptación, por otro lado, nos permite vivir en paz con lo que no podemos cambiar, concentrando nuestras energías en lo que podemos influir. Pero la aceptación no significa resignación o pasividad. Al contrario, significa actuar con claridad y propósito, reconociendo las limitaciones que existen, pero también aprovechando al máximo las oportunidades que tenemos. Esto puede implicar hacer cambios en tu vida, tomar decisiones difíciles o simplemente elegir una actitud diferente ante una situación que no puedes cambiar. El estoicismo también nos enseña la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, incluso cuando eso no es fácil. En un mundo donde estamos constantemente presionados para comprometer nuestros principios por conveniencia o ganancia, mantener la integridad personal puede ser un desafío. Sin embargo, los estoicos creían que la verdadera felicidad proviene de vivir de acuerdo con la virtud, con sabiduría, coraje, justicia y templanza. Estos valores, según los estoicos, son los que nos mantienen en el camino correcto, incluso cuando enfrentamos grandes dificultades. Esto puede significar tomar decisiones difíciles en el trabajo, en la vida personal o en cualquier otra área, sabiendo que estás actuando de acuerdo con tus valores, incluso si eso significa enfrentar críticas u oposición. La verdadera medida de una vida bien vivida, según los estoicos, no está en los resultados que logramos, sino en la integridad con la que vivimos. Una práctica que puede ayudar en este viaje es la visualización negativa, o premeditatio malorum. Al imaginar los peores escenarios que podrían suceder, te preparas mentalmente y reduces el impacto emocional si esas situaciones realmente ocurren. Esto fortalece tu resiliencia emocional y te hace menos susceptible al shock cuando las adversidades realmente surgen. Pero tal vez lo más importante en tu viaje estoico sea la práctica de la gratitud. Los estoicos nos enseñan a valorar lo que tenemos, en lugar de centrarnos en lo que nos falta. La gratitud no es solo una emoción positiva, es una práctica que puede transformar tu vida, ayudándote a mantener una perspectiva equilibrada, incluso en tiempos de dificultad. Al practicar la gratitud, aprendes a apreciar las pequeñas cosas de la vida, a valorar los momentos con las personas que amas y a encontrar alegría en las cosas simples. Esta práctica puede ser un antídoto poderoso contra la insatisfacción y el descontento, ayudándote a vivir con más serenidad y propósito. A medida que avanzas en tu propio viaje estoico, recuerda que el estoicismo no es una filosofía de perfección, sino de progreso. No se trata de nunca sentir ira, miedo o tristeza, sino de aprender a lidiar con esas emociones de manera constructiva. Se trata de cultivar una mente tranquila y un corazón fuerte, de vivir de acuerdo con tus valores, incluso en tiempos de adversidad, y de encontrar paz interior, independientemente de las circunstancias externas. Ahora, antes de concluir, quiero pedirte que le des me gusta a este vídeo y te suscribas al canal. Estos simples gestos son fundamentales para que sigamos trayendo contenido que pueda transformar tu vida. Si conoces a alguien que está buscando maneras de vivir con más serenidad y propósito, comparte este vídeo con ellos. Juntos, podemos aprender a enfrentar los dolores de la vida con serenidad y fuerza interior. Volviendo al estoicismo, es importante recordar que este viaje es personal y único para cada uno de nosotros. No hay un camino correcto o incorrecto, sino un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Lo que funciona para ti puede ser diferente de lo que funciona para otra persona, y está bien. Lo importante es seguir avanzando, seguir practicando y seguir aplicando los principios estoicos en tu vida diaria.
A medida que continúas tu viaje, recuerda que la serenidad y la resiliencia no son cualidades reservadas para los sabios de la antigüedad, sino virtudes que todos podemos cultivar. El estoicismo nos ofrece un camino para vivir con más propósito y paz interior, ayudándonos a navegar por los desafíos de la vida con sabiduría y coraje. Ahora que hemos explorado el viaje estoico y cómo puede ayudarnos a enfrentar los dolores de la vida con serenidad, te invito a seguir practicando estos principios en tu vida. Hay mucho más que aprender y aplicar, y estoy emocionado de ver cómo el estoicismo puede transformar tu vida. Antes de despedirnos, recuerda que el estoicismo es una práctica diaria. No basta con entender los conceptos, es necesario aplicarlos en cada momento de nuestra vida. Entonces, la próxima vez que enfrentes un desafío o una adversidad, pregúntate a ti mismo: ¿cómo puedo aplicar los principios estoicos en esta situación? ¿Cómo puedo actuar de acuerdo con mis valores y mantener la serenidad, independientemente de lo que suceda? Este simple cambio de perspectiva puede transformar la manera en que vives tu vida. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte estas enseñanzas con quienes creas que pueden beneficiarse de ellas. Sigamos juntos este viaje estoico, aprendiendo a vivir con más serenidad, propósito y, sobre todo, virtud. El viaje estoico es un viaje para toda la vida, y me siento honrado de poder compartirlo contigo. Nos vemos en nuestros próximos encuentros, donde continuaremos explorando cómo el estoicismo puede ayudarnos a enfrentar los dolores y desafíos de la vida con coraje, sabiduría y paz interior. Hasta entonces, recuerda, tienes el poder de elegir cómo reaccionar ante las adversidades, y esa elección puede transformar tu vida. Ahora que hemos llegado al final de este viaje por el estoicismo, es importante recordar que lo que realmente cuenta es cómo vas a aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. La filosofía estoica nos ofrece herramientas poderosas para enfrentar las adversidades con serenidad, para mantener el enfoque en lo que está bajo nuestro control y para vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Pero el estoicismo solo tiene sentido si se vive, si se incorpora en cada decisión, en cada pensamiento y en cada acción. Durante este viaje, exploramos cómo los grandes sabios estoicos enfrentaron los dolores y desafíos de sus vidas, y cómo esos mismos principios pueden aplicarse en los tiempos modernos. Pero ahora, la siguiente etapa de este viaje depende de ti. Depende de cómo elijas vivir a partir de ahora, cómo elijas reaccionar ante las adversidades y cómo elijas cultivar la serenidad y la resiliencia en tu propia vida. Entonces, antes de cerrar, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que has aprendido aquí y cómo puedes comenzar a aplicar estas enseñanzas ahora mismo. ¿Cuál es el primer paso que puedes dar en tu propio viaje estoico? Tal vez sea comenzar a practicar la dicotomía del control, enfocándote solo en lo que está bajo tu poder. O tal vez sea adoptar la práctica de la reflexión diaria, analizando tus acciones y decisiones a la luz de los principios estoicos. Cualquiera que sea el paso que elijas, recuerda que el estoicismo es una práctica continua. No se trata de alcanzar la perfección, sino de hacer progreso todos los días. Y, a medida que sigas en este viaje, encontrarás cada vez más serenidad, claridad y propósito en tu vida. Ahora, si este contenido te ha sido útil, si te has sentido inspirado o motivado por estas enseñanzas, te pido que le des me gusta a este vídeo y te suscribas al canal. Estos simples gestos son fundamentales para que sigamos trayendo contenido valioso que pueda ayudarte a vivir una vida más plena y significativa. Y, si conoces a alguien que pueda beneficiarse de las enseñanzas estoicas, comparte este vídeo con ellos. Vamos juntos a construir una comunidad de personas que están comprometidas a vivir con más serenidad, propósito y virtud. Recuerda, el viaje del sabio es un viaje para toda la vida. No importa dónde estés ahora, lo importante es seguir avanzando, seguir aprendiendo y seguir aplicando estos principios en tu vida diaria. Con el estoicismo como guía, puedes enfrentar cualquier desafío, superar cualquier adversidad y vivir una vida de verdadera paz interior. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Te deseo un viaje lleno de sabiduría, serenidad y propósito. Y hasta la próxima.